Vamos a analizar en este momento las compuertas digitales. Sí, hemos implementado todas las compuertas básicas conocidas dentro de la electrónica digital. Sí, hemos implementado un circuito básico únicamente para comprobar cómo funcionan las compuertas. Vamos a empezar por la compuerta inversora o más conocida como NOT. ¿Qué funcionalidad tiene esta compuerta? Invierte el valor de la señal de entrada. Es decir, si se tiene un 1 en la entrada, en la salida vamos a tener un 0. ¿Sí? Entonces en este momento tenemos un 0 a la entrada, por lo tanto tenemos encendida la luminaria NOT. Pero si ponemos un 1, si insertamos un voltaje de 5 voltios o un 1, debe apagarse, ¿no? Bueno, acabamos de empezar la ejecución del programa. ¿Sí? Entonces, si abrimos de nuevo, se enciende la compuerta, ¿no? Pero si suministramos voltaje, se apaga, ¿no? Y obedece a la tabla de verdad, ¿no? Se tiene a la entrada un 0, a la salida un 1. Y si en la entrada se tiene un 1, en la salida se tiene un 0. Si continuamos con la compuerta AND. La compuerta AND responde a esta tabla de verdad. ¿Sí? Únicamente se enciende cuando los dos interruptores le transmiten un 1. ¿Sí? El resto no enciende. Entonces vamos a comprobar el funcionamiento. Vamos a poner mucha atención aquí. ¿Sí? Vamos a empezar. Entonces, cuando los interruptores están abiertos significa que tenemos un 0, y obviamente aquí en la tenemos un 0. Si ponemos un 1 en A y 0 en B, tenemos un 0, ¿sí? Lo que es justo lo que dice en la tabla de verdad. Si tenemos un 1 en B y 0 en A, seguimos teniendo un 0 a la salida. Pero si tenemos un 1 en las dos, entonces se va a encender la compuerta AND. ¿Sí? Entonces hemos comprobado el correcto funcionamiento de las dos primeras compuertas. Vamos a la tercera, que es una OR. La compuerta OR tiene la siguiente funcionalidad. ¿Sí? Únicamente cuando tenemos un 0 en las dos entradas a la vez, en la salida se tendrá un 0. Pero si se tiene en cualquiera de las dos entradas un 1, o a las dos a la vez un 1, entonces el LED a la salida de la compuerta OR nos tiene que devolver un 1. Y esto es lo que vamos a hacer en este momento, comprobar ese funcionamiento. Entonces A y B están en 0, tenemos un 0. Ya, si tenemos un 1 en A y 0 en B, OR nos da el valor de 1. Si tenemos A en 0 y B en 1, tenemos un valor de 1 en la compuerta OR. Y si tenemos en A y B un 1, en la compuerta OR nos devuelve un 1. Esto en cuanto a la compuerta OR. Vamos a analizar la compuerta NAND. La compuerta NAND responde a esta tabla de verdad. En otras palabras, es la inversora de la compuerta AND. ¿Sí? Como podemos ver, si en la AND teníamos a la salida ceros, aquí tenemos
1. Y cuando se tiene un 1, en cambio la NAND devuelve el 0. ¿Sí? Entonces vamos a comprobar el funcionamiento de la compuerta NAND. Empecemos con A y B en 0. Tenemos un 1, ¿sí? Lo que cumple aquí. Con A en 0 y B en 1 tenemos un 1, si cumple. Con A en 1 y B en 0 tenemos un 1, sigue cumpliendo, ¿sí? Y si en las dos tenemos un 1, entonces ahí sí nos tiene que devolver un 0. ¿Sí? Efectivamente tenemos un 0 cuando tenemos A y B en 1. ¿Sí? Entonces la compuerta NAND funciona sin problema. Vamos a la compuerta NOR. La compuerta NOR es la compuerta inversora de la OR. ¿Sí? Como podemos ver. Con relación a la compuerta OR, si tenemos el 0, acá la salida será 1. Pero si tenemos en la OR unos, a la salida tendremos ceros. ¿Sí? Vamos a comprobar el funcionamiento. Entonces tenemos 0 en A y 0 en B, tenemos un 0. Perdón, tenemos un 1 en la salida de la compuerta NOR. ¿Sí? Si tenemos A0 y B en 1, ¿sí? Entonces tenemos ahora un 0. ¿Sí? Y asimismo las otras restantes deben cumplir la condición de tener un 0. ¿Sí? Entonces, si A tiene un 1 y B en 0, ¿sí? A1 y B en 0, tenemos un 0, si cumple. Y si tenemos A y B en 1, ¿sí? A y B en 1, tenemos a la salida de la NOR un 0, ¿no? Por lo tanto, cumple la tabla de verdad que tenemos aquí. ¿Sí? Vamos ahora a analizar la compuerta XOR. ¿Sí? ¿A qué tabla de verdad responde la compuerta XOR? ¿Sí? Cuando tiene entradas iguales, ¿sí? Es decir, 0, 0 y 1, 1. Cuando tiene entradas iguales, la salida devuelve un 0. Cuando tiene entradas desiguales, devuelve un 1. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos un 0 y en A y B. ¿Qué significa? Que tenemos entradas iguales. A entradas iguales en 0, devuelve un 0. ¿No? Si tenemos entradas iguales en 1, ¿sí? A1 y B en 1, devuelve un 0. Devuelve un 0. Pero si tiene entradas distintas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, A tiene un 0 y B en 1, la XOR devuelve un 1. ¿Sí? Y por el contrario, si en A tenemos 1 y B en 0, nos devuelve un 1, puesto que son entradas diferentes. Eso en cuanto a la compuerta XOR. La compuerta XNOR, que es la última que vamos a estudiar, es lo contrario de la compuerta XOR, es decir, la compuerta inversora, ¿sí? En el cual si tenemos entradas iguales, nos devuelve un 1, ¿sí? Y si tenemos entradas diferentes, nos devuelve un 0. Vamos a hacer la comprobación. Tenemos entradas distintas, iguales, perdón, A0 y B0, nos devuelve un 1. Con entradas iguales, no, pero ahora en 1, nos devuelve un 1. ¿Sí? Nos devuelve un 1.
y con entradas distintas, por ejemplo A0 y B1, tenemos que nos devuelve un 0, ¿sí? Y por último, en A0 y B1 nos devuelve un 0, ¿sí? Y podemos ver que son compuertas opuestas, ¿no? O inversoras. Lo mismo para el caso de la AND y la NAND, ¿no? Son compuertas invertidas. Y en el caso de la OR y la NOR, ¿sí? Esto en cuanto al estudio breve de las compuertas lógicas, ¿no?